Como dije, vamos a hablar sobre la persona de Jesucristo. Y veo un tema importante porque estamos haciendo los discipulados y me estoy dando cuenta de que hay tantas preguntas sobre la persona de Jesús. Y hay veces que damos por sentado que sabemos quién es Jesús. Jesús el Hijo de Dios. Jesús el que nació en Belén, ¿no? Jesús el que murió en la cruz y resucitó. Pero hay tanta profundidad en la persona de Jesucristo. Y quiero empezar con Mateo 16, a partir del versículo 13. Y ahí nos lanza la pregunta. Dice, viniendo Jesús, Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esta es la gran pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? Y hay muchas respuestas. Aquí hay algunas. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y hoy en día quizás, porque no estamos en el pueblo de Israel, la gente no cree que sea ninguno de estos. Pero sí algunos dicen, bueno, Jesús es un buen maestro. Alguien bueno que vino aquí a la tierra a mostrarnos cómo se podía vivir mejor. Alguien que vino a demostrar que con el amor se puede vencer. Por ejemplo, los musulmanes dicen, bueno, Jesús era un profeta, o un profeta más. Algunos dicen, bueno, fue un revolucionario. Incluso algunos se aprovechan y ya empiezan a hacer política, que si era el primer socialista, que si no sé qué, ¿no? Ya empezamos la revolución bolivariana y todo el rollo. Y cada uno se centra en uno de los aspectos e intenta acoplar a Jesús. Pero Jesús es mucho más que todo esto. Y Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y esta es la respuesta que vamos a resolver hoy. Porque mira, que el mundo no sepa quién es Jesús es normal. Pero que la iglesia no sepa quién es Jesús, eso ya no es tan normal. Deberíamos entender quién es Jesús, deberíamos comprender la profundidad de a quién seguimos y por quién vivimos. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mira, entender quién es Jesús es una revelación directa de Dios. Porque tú puedes entender aquí, pero que entiendas aquí y que le recibas y que cambie tu vida es una revelación del Espíritu Santo para tu vida. Pero es importante que rompamos tantas falacias y tantas estructuras y que comprendamos la profundidad de quién es Jesús y que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón y se revele a nuestras vidas. Amén. Amén. Así que la figura de Jesucristo no deja indiferente a nadie. Cambió la historia. O sea, su vida, su forma de enseñar afectaron a un imperio que era enorme en su momento y cambió la historia. De hecho, contamos los años antes y después de Jesucristo. Marcó un antes y un después. Transformó la vida y la mentalidad de millones de personas. Hubo millones de personas o miles de personas, no las he contado, pero un montón de personas que han muerto por su fe en Jesucristo. Filipenses 2, 9, 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por ahora tenemos que ser conscientes y entender quién es Jesús, porque es un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es tan importante que comprendamos quién es la persona de Jesucristo, y sé que estoy insistiendo en esto, pero quiero dar la importancia, porque hasta el punto de que si estamos equivocados en quién es Jesús, puede ser que tu fe sea vana. ¿Visto cómo? Tu religión se puede destrozar en un momentito. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, que la persona de Jesucristo, su vida, lo que Él hizo, y creer quién es Él y lo que hizo por nosotros, es tan vital que si estamos equivocados, tu fe es totalmente vana. Sí que vamos a estar viendo varias cositas y seguramente esto me va a llevar un par de viernes. Pero vamos a ver si somos capaces de
rascar un poquito y entender quién es Jesús. Y si queda en el tintero, acepto preguntas después, pero lo importante es que lo entendamos todos. Y la primera cosa que vamos a ver es que, aunque Jesucristo se manifiesta en el Nuevo Testamento, Jesucristo ya estaba en el Antiguo Testamento. Es decir, estaba desde el origen de los tiempos. Y dice así, Juan 8:58, voy a decir un montón de versículos, algunos irán saliendo ahí si no los apuntas. Pero Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sabéis en qué momento se sitúa Abraham? Unos poquitos años antes. Y él está ahí diciendo a los judíos, vosotros decís que nacéis de Abraham, que salís de ahí, que es el padre de vosotros. Pues antes que Abraham fuese, yo soy. Además, este yo soy, que vamos a ver repetido en varios textos, es mucho más que decir soy yo. No es casualidad que utilice este término, yo soy. Este término lo encontramos cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza. Y Moisés le pregunta y le dice, si me preguntan quién me envía, ¿qué diré yo? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Y si te preguntan, les dices, el que es, me envía a vosotros. Esto significa, yo soy por mí mismo. Yo existo porque Dios me mantiene vivo. ¿Sí o no? Nací de mi madre y Dios me da vida y un día voy a morir. Pero Dios es. El otro día alguien me preguntaba, ¿y dónde sale Dios? Dios no sale, es. Ese es el término que define a Dios. Dios existe, es la existencia en sí misma. Dios es. Se mantiene por él mismo, no necesita a nadie más para existir. Y aquí dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y dice, en aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, Jesús ya estaba con el Padre antes de que la tierra existiera. Jesús no es alguien que nace en Belén hace aproximadamente 2000 años. Jesús ya estaba. Jesús era. Y vamos a ver Cristo en la creación. Y me gustaría que me acompañáis a Juan 1. Y la vamos a leer juntos. Dice así, Juan 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vamos al 9, y dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego en el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y dice, en el principio era el Verbo. Jesús ya estaba al comienzo de todo, en la creación. Y quizás a uno le cuesta identificarlo, pero me gusta que dice, era el Verbo. Y vemos a Dios, Elohim, ahí en el inicio. Y vemos al Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Y cómo creó Dios todo? Y dijo Dios. Por el Verbo. Sin Él, nada de lo que fue hecho habría sido hecho. Así que vemos a Jesús ya en la creación. En Colosenses 1, 16, 17, dice que en Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten. No vamos a leerlos todos, sino. En Génesis 1, 26, cuando Dios está hablando, dice, hagamos. ¿Con quién habla? Con Él mismo, pero en las personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Ya en el Antiguo Testamento vemos que hay apariciones que muchos estudiosos dicen que es como una pre-encarnación, por decirlo así, una preaparición de Cristo. Y muchas veces se refiere a él como el ángel de Jehová. Pero ¿cómo diferenciamos de un ángel normal? Pues mira, un ángel normal no va a aceptar adoración. Porque él sabe que es siervo como tú. Es consiervo tuyo. Y ahí cuando se aparece Gabriel, no recibe adoración. Cuando se aparece Miguel, no recibe adoración. Pero aquí vemos varias apariciones donde el ángel de Jehová sí recibe adoración. Y sí da a entender que es Dios mismo. Vemos a Agar en Génesis 16. Vemos a Abraham y a Isaac que se le manifiesta en Génesis 22. A Moisés en la zarza ardiente. A Josué como el príncipe del ejército de Jehová en Josué 5. A Gedeón en Jueces 6. Y así, vemos que se le aparece el ángel de Jehová. Gedeón dice: ¡ay de mí, que he visto a Dios! Así que alguna aparición física hubo ahí, que no se le daba el nombre de Cristo, pero ahí estaba Dios. Hay un montón de profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Esto significa que tú vas leyendo todo el Antiguo Testamento y te van dirigiendo todo el tiempo a Jesús. Todo el tiempo a Jesús. Y voy a leer aquí algunas, pero voy a pedir, si Ismael puede poner el PDF. ¿No lo puedes poner? Bien, no lo puede poner, pues nada, lo pasaré por el grupo. Un PDF con un montón de referencias, de promesas, de profecías que se cumplen en Jesús, que son del Antiguo Testamento. Y las tenéis ahí como un arsenal. Si alguien pregunta: ¿y dónde estaban las profecías de Jesús? Aquí están, y puedes ir sacando. Algunas. En Génesis 3:15 dice que uno de los descendientes de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. En Isaías 7 habla de el nacimiento virginal, de que una virgen concebirá. En Isaías 9:6, y leo este texto, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Fíjate, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo puede ser que esté hablando de Dios fuerte y Padre eterno hablando de un niño? Un niño nos es nacido, pero es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Miqueas 5:2 habla de que el nacimiento en Belén. En Isaías 53, si lo lees entero, habla del siervo sufriente, de cómo él se entregó, como cordero fue llevado al matadero. Si me equivoco, me corrige, ¿eh? No, que lo tenía apuntado. Ah, bien. Puede ser que me equivoque en una referencia. En conclusión, Cristo no va a empezar en Mateo. Lo tenemos desde el Génesis. Tenemos a Jesús. Tenemos a Cristo ya como pieza clave. De hecho, si nos empezamos a fijar en todo lo que hacía el pueblo de Israel, que era figura de lo que iba a pasar, ¿cómo expiaban sus pecados? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Si habían pecado, había un cordero que tenían que sacrificar en sustitución de ellos mismos. Porque la ley decía: todo el que pecare, morirá. Pero claro, si empezaban a matarse todos, ahí no quedaban, como decimos aquí en España o en Valencia, ni el apuntador. No quedaba nadie, ni el que apuntaba. Entonces había que buscar un sustituto, y ya en figura de lo que iba a hacer Cristo, que es el Cordero de Dios. Uno sacrificaba un cordero en sustitución por su maldad. Y todo esto reflejaba ya a Cristo. La serpiente que fue levantada en el desierto, para que todo aquel que mirara sería sano. Figura de que Cristo sería levantado cargando todo pecado, y el que le mire y el que clame a él será salvo. Mira, Jesús no es simplemente alguien que nosotros creemos por fe. Jesús es historia. Y esto es importante que lo sepamos. Hay evidencias de que Jesús es un personaje histórico que ha nacido, ha vivido, ha muerto. Incluso hay un montón de referencias de su resurrección. Aparte del testimonio bíblico, los evangelios son documentos antiguos que están escritos a partir del 50 después de Cristo. Hay además otros autores que no tienen que ver con la Biblia que hacen referencia. Por ejemplo, Flavio Josefo menciona a Jesús como un hombre sabio llamado Cristo. Tácito
Historiador romano menciona que ejecutaron a Cristo bajo Poncio Pilato. Pilinio el joven menciona que los cristianos adoraban a Cristo como Dios. Y hay otros, Suetonio, Barabán Serpión, el Talmud también reconoce su existencia, etc. Hay muchas referencias históricas. Es más cierta la aparición de Jesús aquí en la tierra como historia que, por ejemplo, Julio César, o Sócrates, o Platón, o cualquiera de los dos que queráis decir, estos existieron. Jesús existió. Así que cuando alguien venga a ponerte dudas, a saber si Jesús existió o te lo inventaste, no. Jesús es un personaje histórico, que sí o sí vino, que Jesús murió por la humanidad, esto es historia. Ahora lo que es vida y vida eterna es saber y reconocer que Jesús murió por ti, por tu salvación. Además hay otras razones históricas que te hacen ver que aquí hay algo extraño, algo poderoso. Una es la expansión explosiva del cristianismo. ¿Cómo puede ser que algo que fue perseguido, algo que querían acabar con ello, cuando era pequeño, cuando había poquitas personas, que además estaban atemorizadas al principio de que acabaran con ellas como habían acabado con su maestro, y sin embargo, de repente tienen poder, tienen fuerza, están dispuestos a morir porque dicen que resucitó? ¿Quién está dispuesto a llevar a la muerte una mentira? ¿Quién está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene, todo lo que puede llegar a ser, a su familia, por algo que se inventó? Yo no. Y esto nos habla de que aquí hay algo poderoso. Un cambio radical de gente como Pablo, o incluso el hermano de Jesús Santiago, gente que de primeras no creía, incluso perseguía el cristianismo, y de repente tenemos a Saulo, que va camino de Damasco, y de repente se le aparece Jesús, y cambia tanto que dedica toda su vida a testificar de quién es Jesús. Esto es asombroso. Estamos hablando de alguien que tenía su estatus, que había sido educado a los pies de Gamaliel, que tenía autoridad para vivir bien, para llevar a los cristianos a la muerte, y de repente prefiere ser alguien perseguido, alguien que tiene que huir, alguien que tiene que pasar necesidad, alguien al que quieren apedrear, alguien que está en la cárcel, alguien al que es azotado y acaba muriendo por su fe en Jesucristo. Esto es algo poderoso. Nadie serio que sepa de historia va a dudar de que Jesús existió. Y hoy vamos a ver 2 puntos más. Y el primero es que este Jesús fue completamente hombre. Y dice, bueno, sí, ya lo sé, vivió aquí. Bueno, puede ser, porque luego vamos a ver que también fue completamente Dios. Y tú dices, las dos cosas. ¿Y cómo puede ser? Hay que creerlo, vamos a ver cómo lo creemos, pero esto es lo que dice la Biblia. La humanidad de Cristo es plena y real, desde que ya en Génesis 3 dice que de la simiente de la mujer, es decir, una simiente humana, le aplastaría la cabeza. La expresión, y Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre. La expresión esta aparece unas 81 veces en los Evangelios, una más, una menos, según la traducción, la versión que uséis. Unas 30 veces en Mateo, unas 14 en Marcos, unas 25 en Lucas y unas 12 en Juan. Hijo del Hombre. Él se identificaba con nosotros. Él no vino a ser alguien superior en ese sentido. Él vino a ser un hombre. Dice Filipenses 2 que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a nosotros. Tuvo nacimiento humano, nació del vientre de María. Lucas 2:7. Experimentó necesidades físicas. Vemos que Jesús tuvo hambre, que se cansó. Esto está en Mateo 4:2, tuvo hambre. En Juan 4:6 se cansó. En Juan 19:28 tuvo sed. Jesús tenía alma y emociones humanas. Dice Juan 12:27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Tenía alma. Mateo 26:38, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto es humano, completamente humano. En Juan 11:35, Jesús lloró. En Marcos 3:5, sintió indignación.
Ya hemos leído en Mateo 26 que tuvo angustia profunda. Es más, Jesús fue tentado. Alguien que no puede ser, o sea, que no puede caer, no puede ser tentado. Una tentación es cuando se te ofrece una oportunidad de caer en el pecado. Y Jesús fue tentado. ¿Por qué? Porque era humano. Él podía haber caído como hombre, pero no lo hizo. Resistió la tentación y venció, pero Jesús fue tentado. Y por supuesto, Jesús sufrió una muerte real. Él murió. Él entregó su espíritu en Juan 19:30. Por tanto, Jesús fue plenamente humano. Y mirad, y que esto que se entienda, era preciso y necesario que Jesús fuera humano. Y esto lo explica en Romanos 5, y me gustaría que me acompañarais a Romanos 5, lo vamos a leer juntos, porque eso también es importante que lo entendamos. En el discipulado aparece este texto, pero lo vamos a leer entero y vamos a ver si lo entendemos. Habla de Adán y Cristo, y está diciendo, en Romanos 5, a partir del 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y volvemos al inicio, cuando Adán y Eva tomaron de la fruta que Dios les había dicho: no comerás, porque el día que comieres, morirás. Este pecado y esta muerte entró a todos nosotros, por un hombre. Alguien que no tenía pecado original, es decir, cuando Dios lo hizo perfecto. Y él podía decidir plenamente o servir a Dios o desobedecerle. Pero no porque no tenía más remedio, como nos pasa ahora a la humanidad, que uno nace y tiende al pecado. En este caso ellos eran libres de decidir. Y Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Y por un hombre entró el pecado en el mundo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Está hablando aquí de que pecar antes de la ley y después de la ley. No voy a detenerme aquí. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, el don de Dios, el regalo de salvación de Dios, igual que por un hombre entró el pecado, abundó mucho más la gracia y el regalo de Dios por un hombre, Jesucristo. Y con el don, ese lo leí, ¿no? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y aquí, lo voy a dejar aquí. Este texto lo desmenuzaremos más despacito otro día. Pero lo que quiero que entendamos es de que por un hombre entró el pecado y era necesario de que por un hombre viniera la justificación y la gracia. Un hombre que fuera perfecto, que decidiera obedecer a Dios y decidiera pagar por aquellos que no lo hicieron, era lo que tenía que pasar. Era lo justo para cumplir la ley. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿No? ¿Me explico? Mejor dicho. Ese texto lo veremos despacito otro día. Seguimos. Jesús no solamente es hombre, Jesús también es Dios. 100%. Y uno dirá: ¿cómo es posible esto? Es lo que la Biblia enseña. Y además esto es tan importante que lo entendamos hasta el punto de que si no creemos que Jesús es Dios y no entendemos la profundidad de esto, va en juego nuestra salvación. Porque dice Juan 8:24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. ¿De qué está hablando aquí? De lo que habíamos dicho antes. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que vamos a ver varios textos, pero hemos visto ya en Juan 1 que el verbo era
Dios, y que ese verbo se hizo carne. Hay otro texto en Juan 20, 28. Vamos a leerlo. Juan 20, 28, y explico la escena. Tomás era incrédulo y no creía que Jesús había resucitado, y dijo: si no lo viere y no lo tocare con mis manos, no creeré. Así que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, estoy en el 26, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Él ahí reconoce la deidad de Jesús. En Tito 2:13 habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en Hebreos 1:8 vemos como el Padre mismo llama a Jesús Dios. Lo podéis leer en casa. Además, Jesús tenía atributos divinos. En Juan 8:58, cuando dice que antes de Abraham fuese yo soy, está hablando de que Él es eterno, como Dios. En Colosenses 1:16 habla de que en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, es creador de todo. En Mateo 28:18 habla de que Él tiene toda autoridad, es decir, es omnipotente, capaz de todo. En Juan 2:24-25, esos textos para que lo notéis y lo leáis en casa, habla de que Él es omnisciente. Otra cosa que hacía Jesús, que solo se le permitía a Dios, es que Él perdonaba pecados. Y esto a los judíos les explotaba la cabeza, porque solo Dios podía perdonar pecados. Pero no sé si os acordáis cuando le bajaron al hombre que estaba tullido y que no podía levantarse, y dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Sanar o perdonar pecados? Todo le corresponde a Dios, ¿no? Y dice: pero para que veáis que todo lo puedo hacer, primero tus pecados te son perdonados y luego levántate y anda. Las dos cosas. Así que Jesús mostró su poder y su deidad al perdonar pecados. Además, Jesús recibía adoración. Mateo 14:33, Hebreos 1:6. Y termino con esto. La otra evidencia de que Jesús es Dios es que sus propios discípulos, después de estar con Él, de acompañarle durante los 3 años, de verlo morir y de verlo resucitado, testificaban de que Jesús era Dios. Y cuando Jesús manda a bautizar, dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son 3 personas, una misma deidad. Ya hablaremos de esto otro día también. Pero Jesús es Dios también. Así que quiero resumir lo que hemos visto hoy, y aquí lo dejo. Y seguiremos con la persona de Jesucristo el próximo día. Pero hemos visto que es importante que sepamos quién es, que Jesús es el centro de la Biblia, que Jesús ya aparece desde el origen hasta que antes de nacer, como un niño. Vemos cómo Jesús es una persona histórica, de la que hay evidencias, más allá incluso de la Biblia, que Jesús es 100% hombre y que era necesario que fuera así para que pagara nuestros pecados como hombre, y que Jesús es 100% Dios, que se hizo hombre para acercarse a nosotros. En Filipenses 2, y acabo con este texto, dice: no estimando ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Así que Dios mismo fue el que decidió hacerse un hombre para darnos una solución que nosotros no podíamos alcanzar. Y esto lo estamos también viendo en el discipulado, y si no estás en algún discipulado y quieres, dímelo. Pero es necesario comprender esto, que el hombre estaba separado de Dios y no había ninguna opción de que pudiéramos acercarnos a Dios. Ninguna.
y que Dios tuvo que tomar la iniciativa y decir, voy a ir a buscarles. Y solo había una forma, y era cumpliendo la ley de morir por el pecado para poder darnos justificación, darnos salvación, darnos santidad. Así que tú necesitas a ese Jesús. Este Jesús que nos explota la cabeza, pero que es tan maravilloso y que seguiremos viendo la semana que viene. Un Jesús 100% hombre, 100% Dios. Un Jesús que es real y un Jesús que te ama y que está interesado en tu vida. Amén.